Tiene la palabra don Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros, que nos explicará también un poco la parte más legal del convenio. Muchas gracias, Eugenio. Bien, efectivamente, voy a comentar, para no reiterarnos en lo que ya ha comentado José Antonio Vadillo y también Carlos, me voy a centrar más en las repercusiones jurídicas de los convenios. No sin antes querer hacer una pequeña apreciación respecto a lo último manifestado, en el sentido de que la jurisprudencia ha dejado ya bien claro que el médico asistencial, al igual que el pericial, el médico asistencial puede prestar testimonio perfectamente del estado del enfermo si el enfermo lo autoriza. Efectivamente, el Código Deontológico se lo prohíbe, pero dicha prohibición queda exonerada en el momento en el que la propia víctima le exonera de guardar secreto y, por lo tanto, puede prestar testimonio, como así han reconocido innumerables sentencias de nuestros tribunales. Dicho esto, bueno, muy rápidamente el artículo 55, simplemente para centrar donde la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, modificada por la Ley 35/2015, que introduce los artículos, como todos ustedes saben, el título cuarto, que va desde el artículo 32 al 143, 112 artículos nuevos, y define lo que es asistencia sanitaria, entendiendo también, entre todos los conceptos que ya se han hecho mención a ellos, también incluye la prestación de servicios de rehabilitación. Pero me voy a centrar sobre todo en el artículo 141, que creo que es el que me corresponde, en cierta manera, desarrollar. En el mismo se hablan de que se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de prótesis, órtesis y ayudas técnicas, tal y como se ha puesto de manifiesto, por prescripción facultativa, hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y sus circunstancias. A continuación dice que en el segundo punto, que las entidades aseguradoras podrán, como bien se ha dicho aquí, podrán pagar directamente los centros sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos previstos mediante la firma de convenios sanitarios. Por lo tanto, los convenios sanitarios no son obligatorios. Pero, como vemos, los convenios sanitarios se citan expresamente en este artículo 142.2. Por lo tanto, no se nos puede decir que la Comisión de Seguimiento del Baremo, que conforme a la disposición adicional primera de la Ley 35/2015 es la competente para hacer la guía de buenas prácticas de aplicación del mismo, pues pueda opinar o hablar sobre precisamente el artículo 141 y los convenios sanitarios que en ellos se regulan. En tercer lugar, dice que se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos. Bien, centrado el objeto en el 141, sí tengo que hablar de la guía de buenas prácticas, hecha por la Comisión de Seguimiento, que, para el que no lo sepa, pues la forman miembros de la Administración, los que habrían hecho el reglamento si se hubiese usado la técnica del reglamento, el director general de seguros, el subdirector general de seguros, el director general de política legislativa, el director del consorcio, es decir, diversos miembros de la Administración, 2 miembros de las asociaciones de víctimas, 2 miembros de UNESPA, en concreto Manuel Mascaraque y Luis Bermúdez, del sector asegurador de Mutua Madrileña, y 2 juristas supuestamente reconocido prestigio. Eso lo digo por mí, que soy uno de ellos. El otro, desde luego, sí que lo es, que es Miquel Martín Casals. Es decir, estamos todas las partes implicadas en esa comisión de seguimiento, cuyos acuerdos son por unanimidad y se valoran, se estudian y se analizan a raíz de las dificultades que se nos han ido planteando en las mismas. Lo primero, y el motivo de por qué en su apartado 251 hablamos de las buenas prácticas en la libre elección del centro asistencial, porque entendimos que, dadas las quejas que se nos habían planteado en la comisión de seguimiento, debíamos de decir algo y hablar de este artículo 141. Simplemente nos remitimos a él, no lo voy a leer de nuevo otra vez,
pero sí se dice que en su apartado segundo faculta a las entidades a pagar directamente esos gastos mediante firma de convenio, sin que ello suponga menoscabo a la libre elección de centro sanitario por parte de la víctima, quien, por otro lado, no queda obligada a dirigirse necesariamente a centros concertados. ¿Por qué entendimos que esto había que dejarlo en la buena praxis? Porque el hecho de hablar tanto de los convenios había llegado a que determinadas señorías pues se le hiciera ver y no se supiera quizás defender por algún letrado el hecho de que el convenio era casi obligatorio y que, por lo tanto, si usted había acudido a una clínica privada, pues se la pagaba usted, no tenía derecho a reclamarla. Entonces muchas veces hay que escribir las cosas 2 y 3 veces para que quede bien claro y no quepa la menor duda de que no se queda obligado a dirigirse necesariamente a los centros contratados. En el apartado 2512 te dice que la buena práctica requiere que las entidades garanticen la libre elección, como aquí se ha dicho, por parte del lesionado y le reembolsen las cantidades que haya pagado siempre que no exista convenio sanitario entre la entidad aseguradora y el centro sanitario. Más adelante te dicen, no obstante, bajo criterios de responsabilidad, en caso de concurrencia de culpa o culpa exclusiva. Es decir, tú sabes que si acudes a un centro con el que hay convenio, pues te van a abonar la asistencia, o sea, no vas a tener que abonar nada y luego no te van a poder reclamar. Sin embargo, si asumes acudir al centro que tú entiendes oportuno, que te genera la confianza, siempre basándonos en la libre elección de profesional médico, que creo que es un bien fundamental, garantizado por nuestra Constitución, por la Ley de Autonomía Básica del Paciente, la libre elección de médico, es decir, estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho a tu vida, a tu integridad física, garantizados por nuestra Constitución, y por lo tanto es importante que uno tenga ese derecho, pero claro, uno lo asume que si ejerce ese derecho y luego resulta que hay una concurrencia de culpa del 50%, pues la mitad de esa factura la tendré que asumir yo. O si se aprecia una culpa exclusiva, no me van a pagar esa factura. Mientras que si opto por la opción del convenio, pues no voy a tener ese problema. Este acuerdo de la Comisión fue en el año 6 de febrero del 2018, puesto que vimos la necesidad en ese momento. No obstante, más adelante, el 15 de julio del año 2020, se nos volvieron a plantear cuestiones, puesto que vimos que había incluso supuestos en los que se repetía frente a víctimas por una asistencia prestada cuando después había habido una concurrencia de culpa o una culpa exclusiva, y decíamos, pero si esto no puede ser. Entonces se dejó bien claro que los convenios de asistencia sanitaria requieren una interpretación estricta de la regla que impide la repetición de los gastos sanitarios, más allá de las excepciones que expresamente se prevén relativas a las personas jurídicas y conductores de motocicletas. Bien, a continuación lo dejamos bien claro una semana después, el 21 de julio del 2020, y en consecuencia dijimos que la buena práctica requiere que en los casos de personas físicas, en ningún caso, ni siquiera cuando haya incurrido culpa exclusiva, proceda a la repetición de los gastos sanitarios contra la propia víctima. ¿Y qué es lo que da la legitimación a la comisión de seguimiento para poder decir estas cosas? Pues nada más y nada menos que la OCDE, por ejemplo, y la Unión Europea y la quinta directiva, que te hablan, y por supuesto, no la Ley 35/2015, sino la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que regula que las leyes deben de ser evaluadas ex post. Y el artículo 111 de esa Ley de Procedimiento Administrativo Común lo obliga. Lo que pasa es que, como es posterior la Ley 39/2015, que es de 1 de octubre del 2015, se incluyó en la Ley de Responsabilidad Civil mediante disposición transitoria, en la que se ordena la creación de una comisión de seguimiento cuya obligación es de hacer una buena legislación, es decir, una evaluación ex post de la norma, que se hace mediante una guía de buenas prácticas que no viene a sustituir la labor interpretador de los jueces, y mediante un informe razonado que estuvimos desarrollando durante 3 años y que ha llevado consigo una serie de propuestas de reforma de esta ley. La legitimación la generan los tribunales. En este caso, solo puedo hablar de innumerables sentencias de audiencias provinciales que han tenido a bien entender que la guía de buenas prácticas es un elemento válido, útil y muy práctico.
E incluso nuestro Tribunal Supremo se pronunció en una sentencia de 10 de enero del año 2019, citándola expresamente como elemento a tener muy en cuenta. Dicho esto, me centro voy a citar solo 4 sentencias sobre el artículo 141, pero muy relevantes. El citarlas no significa que esté de acuerdo con ellas, ya lo advierto de antemano, sino simplemente creo que debemos de partir de lo que está ocurriendo en los tribunales, ¿no? Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca, de 8 de febrero del 2019, que se repite por otra posterior también de la misma Audiencia Provincial, te dice que se descarta que una vez prestados los servicios y sin que previamente se haya pactado nada al respecto, pueda la actora reclamar la cantidad que se le antoje sin limitación alguna. Si la recurrente hubiera demostrado que los precios que reclama se ajustan a mercado o que fueron aceptados de adverso, no sería necesario acudir a las tarifas públicas. Mas lo cierto es que la prueba a este respecto es sencillamente inexistente. Y añade la sentencia, no se solicitó vista oral y que el tribunal, ante la dificultad para determinar si los precios son razonables o no, como postula la demandada, exagerado o desmesurado, no tiene otra herramienta que acudir a la resolución. En definitiva, estamos ante un supuesto en el que se niega la reclamación de dichos gastos, pero también se niega por una, dijéramos, falta de pericia de cómo se reclaman, puesto que ni siquiera se pidió vista oral a la hora de acreditar dichos gastos y que estábamos ante unos supuestos o ante unos precios, dijéramos, razonables. Aquí tengo que hacer mención a que, lógicamente, el juzgador siempre ha pretendido que no haya un enriquecimiento injusto, pero que tampoco haya una falta de reparación. Hay que conjugar el principio de reparación íntegra del daño, que se configura perfectamente en el artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículo a motor, junto con el abuso de derechos. Hemos visto cómo en materia de lucro cesante, conforme se ha ido probando y acreditando, no hablo en daños personales, sino en daños materiales, conforme se ha ido acreditando ese lucro cesante, se ha ido indemnizando conforme se ha hecho una buena acreditación del mismo. Evidentemente, cuando el juez no se lo acredita, pues te encuentras sentencias como la anterior. Curiosamente, el tema de los convenios lleva también a pelea entre compañías, ¿no? Me permito simplemente reproducir lo que dice la sentencia, no me atrevería a dar ningún nombre si no fuera porque la sentencia expresamente pues habla de una compañía aseguradora que quiso reclamar en la otra porque en Teruel solo había una clínica adherida y el lesionado tenía derecho a elegir otra. Y los demandados, la aseguradora demandada, impugna el recurso razonando que es la aseguradora de la actora la aseguradora actora a quien corresponde asumir el tratamiento de su asegurado, de forma que si la actora ha decidido dirigir a su asegurado a un centro, y fijaros lo que dice incluso una aseguradora respecto de otra, en fraude del convenio pactado, por intereses particulares, debe ser ella quien asuma el tratamiento. Luego dicen que la aseguradora hacen piña, pero la verdad es que supuestamente aquí, desde luego, no lo parece. Continúa la sentencia hablando de que la regla general es que la aseguradora no está facultada para la repetición. Las explicaciones que ofrece la recurrente en torno a que por qué no reclamó esos gastos vienen porque dice que no está reclamando los gastos médicos dados por ella, es decir, sino solamente los que éste eligió por considerarlo oportuno, que por supuesto no ha incluido sus gastos que ha prestado directamente esta compañía, sino aquellos que estaban al margen de esta compañía. Pero al final dice que no ha quedado acreditada la razón de no haber acudido al centro adherido según el convenio. Por lo tanto, vemos cómo volvemos a cómo los tribunales confunden, y de ahí la necesidad de esa guía de buenas prácticas para hacerles ver y hacerles entender que la libertad de elección del médico es un derecho fundamental. La Audiencia Provincial de Zaragoza, simplemente a título muy rápido e ilustrativo, está hablando también, entre otra discusión, sobre si se pueden reclamar entre ellas, porque claro, decía, no, es que yo también estoy en convenio, no me lo puedes reclamar. Sí, pero es que tú estás representando a una compañera extranjera que no está en convenio, por lo tanto sí te lo puedo reclamar. Es decir, que las pillerías no solo se hacen entre víctimas
si es que se hacen, sino también entre aseguradoras, que entre ellas en algunas ocasiones pretenden reclamarse o alegar que no se pueden reclamar cuando realmente sí lo es. Me estaba refiriendo a esta en concreto, que se me ha olvidado darle al botoncito. Bueno, y ahora voy a las dos últimas sentencias a las que me voy a hacer mención. Son dos sentencias muy parecidas, son dos sentencias magníficas, con las que no estoy de acuerdo, pero magníficas. Las pone un magistrado, Antonio Marín, al que conozco hace 30 años, un magnífico magistrado. Son de 20 y tantos, 30 folios, en los que lo ha estudiado todo. No estoy de acuerdo en la conclusión final a la que llega, pero hay que reconocer un esfuerzo y un estudio como el que no he visto en ninguna otra sentencia. Habla de otra anterior, de 21 de febrero del 2020, pero dice que si bien, de la Audiencia Provincial de Mallorca, pero es que si bien el importe matiz diferenciador de integrar en la solución como precio de mercado el que resulta del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de los accidentes de tráfico, es al que ellos llegan a esa conclusión. En primer lugar, también se ha puesto en duda la posibilidad de cesión del crédito. Aquí estábamos hablando de un centro médico reclamando los gastos sanitarios. En este sentido, la Audiencia Provincial cita innumerables jurisprudencias de nuestro Tribunal Supremo y, por supuesto, los artículos 1112, 1203, 1209 y, sobre todo, el 1526 del Código Civil, que permiten perfectamente la cesión del crédito. Y no solo eso, sino que dice expresamente con todos sus accesorios, los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, inclusive. Lo digo por la cesión del crédito, por ejemplo, en el seguro de defensa jurídica. Pero no se puede discutir ni el derecho de los lesionados para acudir al centro sanitario que tenga conveniente en el marco del seguro obligatorio, ni la libertad que asiste a la demandante para fijar los precios que estime oportuno. Cosa distinta es que, una vez prestados los servicios y sin que previamente se haya pactado nada, puede reclamar lo que se le antoje sin limitación alguna. En definitiva, parte de razón no le sobra, en el sentido de que podría haberse hecho de otra manera sin tener que acudir al final a la vía de en medio, ¿no? En este sentido, cita un acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Audiencia Provincial de Cádiz de 18 de febrero del 2022. Estos acuerdos, para mí, en mi humilde modo de entender, son bastante inconstitucionales, puesto que no están motivados y, por lo tanto, son acuerdos que no deberían ni de siquiera tenerse presente, pero nos tienen muy acostumbradas las audiencias provinciales a hacerlo. Son acuerdos en los que determinan cómo se tiene que hacer determinadas cosas, pero no se justifica jurídicamente, ¿no? Y en este caso, pues hablan del 55, del 141, y que la prestación sanitaria causalmente necesaria, llevada a efecto dentro del periodo curativo de estabilización, pero todo ello conllevará a que la aseguradora responsable deberá satisfacer el precio medio sanitario, siendo apreciable tal efecto el previsto en el citado convenio para los actos médicos singularizados. Esto se llama un ordeno y mando, sin mayor justificación. Pero, sin embargo, esta sentencia de este magistrado, estas dos sentencias, el magistrado no hace como en otras ocasiones, el acuerdo dice esto y, por lo tanto, yo lo aplico, como ha hecho muchas audiencias, sino que él empieza a analizarlo y a justificarlo, ¿no? Dice que el problema fundamental que se plantea en el litigio es determinar cuál es el alcance de la asistencia sanitaria en su consideración como una de las prestaciones contempladas en el seguro obligatorio, regulado, como todos sabemos, por la Ley de Responsabilidad Civil, y sabido es que el seguro obligatorio pretende una reparación íntegra y vertebrada del daño, artículo 4.2, 33 y 34 de la ley, debiéndose entonces plantear cómo se desenvuelven esos principios en el ámbito de la asistencia sanitaria, cómo conjugo la reparación íntegra del daño con el no permitir abusos, ¿no? El derecho a recibir la asistencia sanitaria correspondiente puede ser, sin duda, ejercitado con la amplitud que cita, y esto que he puesto aquí, guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de autos, no he sido yo el que lo he puesto en mayúsculas. Curiosamente, en la sentencia viene en mayúsculas. A lo mejor a ese magistrado y a esa audiencia provincial le supone algo importante la guía de buenas prácticas porque lo ha puesto en mayúsculas. La comisión que la viene redactando ha incluido sobre el particular que la buena práctica requiere que las entidades garanticen la libre elección del centro por parte del lesionado y le reembolsen las cantidades, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? No voy a ser reiterativo.
el lesionado tiene derecho a acudir al centro de asistencia sanitaria que tenga por conveniente, quedando el asegurado responsable obligado al pago. Pero si desde la perspectiva de la aseguradora éstas pueden o no adherirse a convenios sobre prestación de asistencia sanitaria con los centros médicos que estén dispuestos, es claro que estos centros médicos también podrán o no suscribir convenios de asistencia sanitaria, son libres, ¿no? De manera que podrán cobrar su servicio a través de los correspondientes convenios o hacerlo a través de sus asegurados responsables, ¿no? Por lo tanto, está dando libertad de criterio y en ese sentido, hasta aquí en la sentencia la comparto 100%. Sin embargo, ¿cómo resuelve el problema que es el nudo gordiano de esto, ¿no? El problema esencial, jurídicamente hablando, claro, es para verificar la procedencia del reintegro del coste de la asistencia sanitaria, es determinar cuál es su cuantía. Es evidente que ya sea el propio lesionado quien lo reclame o sea el centro sanitario, por la vía de la cesión, que es totalmente lícita, no es admisible cualquier reclamación, sea cual sea su importe. Y eso no lo podemos negar nadie, efectivamente. Si quieren cobrar una asistencia sanitaria 20 veces más cara de lo habitual, pues no es razonable, sino un enriquecimiento injusto. Te dice incluso, literalmente, en el límite del absurdo, no sería razonable que se reclamara el coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro de primera línea, alejado del lugar de residencia del lesionado, incluso en el extranjero, cuando estuviera a su disposición recibir fácilmente la asistencia precisa para su lesión en un centro ordinario y cercano a su domicilio. Esto va en relación con la teoría del abuso de derecho. Es decir, yo no puedo decir, no, pues me voy a la clínica de Zeus en Barcelona, pero si tú eres de Cádiz y te van a hacer simplemente darte rayos, darte calor, porque tienes cosas distintas, si tienes una operación que solo se hace allí o algún tipo de operación, ¿no? En definitiva, tenemos que buscar un equilibrio entre la reparación íntegra del daño, la justicia de elegir médico y no el abuso de derecho ni el enriquecimiento injusto. Y para el juez no es nada fácil encontrar ese equilibrio porque ninguna de las dos partes se lo pone fácil. Si volvemos... eso es... Bueno, esto es lo que acabo de decir. Es que se me ha olvidado pasar la diapositiva anterior, ¿no? Pero, en fin, ha quedado bien claro. Fijaros cómo el magistrado hace un estudio y vuelve a la orden ministerial del año 91, a la exposición de motivos. Se pega un curre en la sentencia importante, ¿eh? También se va a la exposición de motivos de la Ley 35, de la Ley 30/95 y de la Ley 35/2015. Es decir, analiza las tres sentencias para llegar al mismo problema, ¿no? Es decir, ¿por qué se han dictado estas normas? ¿Qué se pretende con los baremos? Se pretende conjugar varios principios que son fundamentales y a veces compiten unos con otros. El principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad, entonces el principio de no abuso de derecho, el principio de reparación íntegra. Entonces, la conjunción de todos esos principios son los que, bajo esas consideraciones, llega el magistrado a decir que la conjunción de la libertad de elección de centros sanitarios, de los lesionados de tráfico y la libertad de fijación de precios de los centros médicos, ¿quién le va a negar la libertad de elección? ¿Quién le va a negar la libertad de poner el precio? No permite poner a cargo de las aseguradoras cualquier coste que tales centros médicos tengan a bien fijar. Tienen libertad, pero no a cualquier coste. De ser así, se incurrirían los mismos problemas y disfunciones que en su día se trataron de paliar, y buena muestra de ello es la litigiosidad provocada en los juzgados de esta provincia. Desde mi punto de vista, no le falta razón, porque, evidentemente, en algunos casos, esos importes pueden ser abusivos, pero en otros no. Dice que, como ya indicara la Audiencia Provincial de Mallorca, en una sentencia diferente a la anterior, del año 2021, lo que debe exigirse del centro médico, y esto es importante, es la notificación a la aseguradora de que va a prestar la asistencia sanitaria al lesionado con cargo al seguro obligatorio, además de las concretas tarifas aplicables. Está dando una pista, debiendo en su caso entender su tácita aceptación por la aseguradora en caso de falta de oposición o de alegación alguna. Y usted, yo le voy a prestar asistencia a este señor y estas son mis tarifas. Pero no existe acreditación en este procedimiento de que fueran notificadas a la entidad demandada las tarifas ni que se le fuera comunicada dicha asistencia.
La aseguradora solo se dirige, la Astora, que es un centro médico, solo se dirige a la aseguradora demandada una vez que los lesionados, por correo electrónico, una vez que los lesionados habían obtenido el alta y el día anterior les había cedido sus créditos. La única alternativa posible es acudir a los precios de mercado. Cuando entiendes que... ¿Pero qué se entiende de mercado? Hasta aquí podría llegar, pero el problema es que entendemos por precio de mercado. ¿El precio de los convenios? Porque en precio de mercado, en economía, yo que me dedico a la cuantificación del daño en el tema del lucro cesante, hice hace muchos años mi tesis doctoral, el lucro cesante en los accidentes de circulación, he participado en la redacción del sistema, trabajo en el tema de los cárteles de los camiones, los distintos derechos a la competencia. A la hora de cuantificar el daño, ya sea emergente o ya sea lucro cesante, la alternativa frente a la dificultad no debe ser irse a lo fácil, que es la tabla, sino a lo mejor puede haber otro tipo de contraste, desde mi punto de vista. Por lo tanto, aquí es donde ya no estoy de acuerdo con que la única alternativa posible será acudir a esos precios de mercado. Es verdad que quizás la Astora debería haber ejercitado más pruebas. La Astora no puede imponer sin más sus precios, eso es verdad, no puede imponerlos sin más, para sus clientes particulares a un tercero que no ha contratado con ella, que nunca ha aceptado sus precios y que está obligado a reembolsar el coste de la asistencia sanitaria por mor de un contrato de seguro de suscripción obligatoria cuyo contenido está legalmente establecido. Dice que en los autos se han aportado una serie de tarifas. Las tarifas que recogen el coste de los actos médicos típicos en el ámbito de la asistencia sanitaria prestada. También se han aportado los costes previstos por la resolución del 2017 de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, lo que es el convenio de asistencia pública para años 2017, 18 y 20, ¿no?, cuyo objeto precisamente es regular las relaciones entre las partes y tal. También incluso se han aportado la orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, porque estamos hablando de la Audiencia Provincial de Cádiz, que fijan los precios públicos de los servicios sanitarios prestados en centros dependientes del sistema sanitario público de Andalucía, que se aplican, según su artículo 3, en las liquidaciones de los derechos públicos, en aquellos casos, en todos aquellos supuestos de asegurados o no en los que exista un tercero obligado del pago, aparte de, por supuesto, aquellos que no tienen derecho a asistencia sanitaria. Luego, por parte de la demandada, hábilmente se aportaron todos los criterios públicos, y por parte de la Astora quizás no se aportaron aquellas pruebas que se podía quizás haber aportado, ¿no? Los precios incluidos en la tarifa para clientes particulares, que se antoja como para este magistrado como específicamente ideada como alternativa a la del convenio, no debe ser asumidos como representativos de los de mercado. Es decir, no se le ha trasladado de que esos precios que se han aportado sean los de mercado. Lo evidencia el hecho de contar con otros precios sensiblemente inferiores por los que otros operadores muy mayoritarios del mercado sanitario están dispuestos a prestar la misma asistencia sanitaria a lesionados que sufran E15 cervicales. Ese argumento no lo comparto, porque haya muchos que se hayan adherido a determinado, no significa que yo no pueda acreditar que realmente el coste que yo tengo, porque, por ejemplo, muchas veces cuando las autoescuelas reclamaban el lucro cesante del vehículo de autoescuela y no lo hacían bien, lo primero que hacía la aseguradora era reclamarle sus impuestos para ver cuánto había sido la diferencia de un año y otro, hasta que a un letrado se le ocurrió entender lo que es el coste de paralización y en vez de aportar esos ingresos empezó a aportar los gastos que tenía, es decir, su libro de gastos en el que aparecían por las secretarias, los alquileres, la amortización, los médicos, las nóminas, y dijo, y todo esto lo tengo que mantener con esto. Por lo tanto, lo que le estoy reclamando no es ni siquiera un lucro cesante, sino es un coste de paralización. Entonces, quizás a este centro le ha faltado justificar, desde mi punto de vista, por qué entendía que dichos precios eran los correctos. Por contra, se ha encontrado enfrente a una batería de convenios públicos que al juez le han hecho pensar que ante una falta de prueba, pues sería, fijaros lo que dice, a falta de prueba sobre la adecuación para valorar así su razonabilidad o no de los precios exigidos en la demanda a los del mercado. Como no tengo prueba, entiéndase que de todo el mercado sanitario, no exclusivamente los centros privados, se antoja adecuado acudir a los precios
pactados en el convenio por la mayoría de los centros que atiendan a los lesionados de tráfico y por la práctica totalidad del sector asegurador. Es como si dijéramos, pues mire usted, como no me ha aportado usted nada ni me ha acreditado nada, pues me voy al valor venal y no al valor de afección. Hay una sentencia, ponente Joan Spiegelberg, que especifica un valor de afección del 30% con respecto al valor venal, pero no lo cierra. Dice que si se pudiera justificar un mayor valor de afección podría ser más. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión de prueba, sobre todo. Y a falta de prueba, la Audiencia de Cádiz ha optado, en definitiva, por fijar un precio en base a los precios medios. Como curiosidad, dice que en trance de fijar el grupo de precios se considera de aplicación lo del grupo B por razones de equidad, al ser el intermedio y por tratarse del centro demandante. Sus señorías tienen siempre muy presente el criterio de equidad, es decir, no pretenden dejar tirado a nadie, tampoco pretenden el enriquecimiento injusto. De los letrados de ambas partes dependen demostrarles de dónde hay que tirar, y con una buena labor probatoria, a lo mejor el juez hubiera estado más proclive a indemnizar si se justificaban dichos precios, pero al no haberlo hecho ha optado por los créditos, por los precios públicos, aunque le ha aplicado el grupo B, como si de un centro hospitalario se tratara. Te dice, no se trata de darle calificación adecuada, sino de buscar el precio más razonable, que es lo que quiere hacer el juez, buscar el precio más razonable por ajustarse a las medidas de mercado. En definitiva, aquí hay un cúmulo de errores. Nadie podemos decir, pues, el juez, esta sentencia es un disparate. No, esta sentencia tiene muchos puntos muy correctos, muy claros y que generan luz y dan luz, pero por otro lado también ponen de manifiesto una falta de acreditación de realmente lo que estamos haciendo en derecho de daño. Acreditar el daño, en este caso, es un daño material, no es un daño moral. Más fácil de acreditar el daño material que el daño moral, y ante la falta de prueba el juez ha optado por lo que para ellos es más fácil, y en ese sentido no comparto que sería el criterio público. Y nada más, muchas gracias.